Bienvenidos a Cristo al Comando y hoy vamos con un juego de esos que les encanta. Preguntas difíciles de la Biblia en 10 minutos. Recuerda que son 30 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta. Comencemos. Primera pregunta. ¿Qué significado tiene la palabra oblación en Levítico? Pues la palabra oblación significa ofrenda. Levítico 2 del 1 al 3, ejemplo de ello. Segunda pregunta. ¿Qué es Ribla en la Biblia? ¿Un desierto, una ciudad, una mujer? Vamos a ver y la respuesta es una ciudad. Números 34:11 la menciona. Siguiente pregunta. Cuando Dios creó al hombre, ¿habló del hacer en singular o en plural? Pues Dios habló muy bien en plural, dijo hagamos. Génesis 1:26. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de personas no debían beber vino, ni sidra, ni comer uvas frescas o secas? Y la respuesta es muy bien, los nazareos. Número 6 del 1 al 3, vamos por la quinta pregunta. Ahitofel fue un hombre muy sabio que al final de su vida muy bien, se ahorcó. Segundo libro de Samuel 17:23. Siguiente pregunta. ¿A cuál grupo de libros hacen parte Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares? Vamos a ver, muy bien, a los sapienciales o también lo llaman poéticos. Pregunta número 7. ¿Cuál otro requisito debía cumplir un nazareo que lo distinguía de los demás? Muy bien, no debía rasurarse. Número 6, versículo 5, pregunta número 8. ¿Quién fue Merodach Baladán en el Antiguo Testamento? Pues fue un rey de Babilonia. Segundo libro de Reyes 20, versículo 20, pregunta número 9. ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos, ¿les conviene que yo me vaya? Para que viniera el Espíritu Santo. Juan 16, versículo 7, pregunta número 10, completa. Porque la ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado de... Muy bien, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, versículo 2, pregunta número 11. ¿En cuál carta del apóstol Pablo menciona a un hombre llamado Olimpas? Vamos a ver en la carta a los romanos, precisamente, Romanos 16:15, pregunta número 12. ¿Cómo se le llama a este grupo de cartas? Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Hebreos y Judas. Se les llama epístolas generales o cartas generales. Pregunta número 13. ¿Cómo se llama la ofrenda donde tostaban espigas verdes y grano desmenuzado? Pues se le llamaba ofrenda de primicias. Levítico 2, versículo 14, pregunta número 14 precisamente. ¿De quién era madre la mujer que dijo Pablo que también era como madre suya? Pues esta mujer era madre de Rufo. Romanos 16, versículo 13, pregunta número 15. Vamos por la mitad. ¿Cuál fue el tema principal tratado en el primer concilio de Jerusalén?
Pues allí se trató el tema de la circuncisión. Hechos 15, del 5 al 6, pregunta número 16. ¿La estatua de cuál Dios fue encontrada postrada ante el arca del pacto de Dios? Muy bien, de Dagón, un falso dios. Primer libro de Samuel 5, del 1 al 3, pregunta número 17. ¿Cuáles personas trajeron pescado para vender en día de reposo, pero Nehemías lo prohibió? La Biblia dice que fueron los tirios. Nehemías 13, del 16 al 18. Pregunta 18 precisamente, ¿falso o verdadero? Cuando Jesús estuvo en la tierra, jamás sintió cansancio. Y esto es totalmente falso. Claro que sí se cansó, lo dice Juan 4, versículo 6. Pregunta número 19. ¿Quién dijo: ¿por qué es prosperado el impío y tiene bien todos los que se portan deslealmente? Pues esto lo dijo el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 12, versículo número 1. Y vamos por la pregunta número 20. ¿Cuál era el nombre de la segunda esposa que tuvo Abraham después de la muerte de Sara? Cabe aclarar. A ver, esta mujer se llamó Setura. Génesis capítulo 25, versículo 1. Vamos con la pregunta 21. ¿Cuál nación de la tierra fue comparada con una novilla arisca? Y la respuesta es, pues, la nación de Israel. Oseas 4:16, pregunta número 22. Según Judas, el ángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de... por el cuerpo de Moisés y le dijo: Jehová te reprenda. Judas 1:9, pregunta 23. De estas mujeres, ¿quién no fue esposa de David? ¿Elisama, Abital, Egla o Hagit? Pues Elisama no es mencionada en primer libro de Crónicas 3, de 2 al 3 como mujer de David. Pregunta número 24. ¿Quién fue el primer apóstol en predicar después de la ascensión de Jesús? Pues fue nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Recuerden, en Hechos 2, versículo 14 empezó. Pregunta número 25. ¿Cuáles son los libros o cartas que solo tienen un capítulo en la Biblia? Pues vamos a enumerarlos: Abdías, Filemón, segunda y tercera de Juan y la carta de Judas. Pregunta número 26. ¿Cuál profeta anunció que el Mesías nacería en Belén? Bueno, esto fue anunciado por el profeta Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2 exactamente. Pregunta número 27. ¿Cuáles son los 5 ministerios mencionados en la carta a los Efesios? Bueno, vamos a decirlos, vamos a enumerarlos. Dice: el apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor y el maestro. Efesios 4:11. Pregunta número 28. En la visión del Apocalipsis, ¿qué había alrededor del que estaba sentado en el trono? Pues la Biblia dice que había un arco iris semejante a la esmeralda. Apocalipsis 4, del 1 al 3, pregunta 29. ¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron? Pues su nombre fue Jeroboam. Primer libro de Reyes 12:20 y última pregunta, pregunta 30. ¿Cuál es el pecado que jamás le será perdonado al hombre, ni en este siglo ni en el venidero?
Recuerda que es la última pregunta, así que vamos con toda y la respuesta es: la blasfemia contra el Espíritu Santo lo dijo Jesús en Mateo 12:31. Y alabanzas a nuestro buen Dios por estas preguntas. No sé si te parecieron fáciles, intermedio o difíciles, pero vamos con una pregunta bonus. Aquí lo importante es aprender o reforzar el conocimiento que ya tenemos. La pregunta es la siguiente: según Apocalipsis, ¿quiénes estaban alrededor del que estaba sentado en el trono? Ya puedes responder, y recuerda que tenemos un canal maravilloso llamado Cristo al Comando Kids, un canal llamado El Pan Diario y un canal llamado Cristo No Comando, que es en portugués. Recuerda que esto es Cristo al Comando.